Arte y artistas judíos, con Federica Palomero. Tenemos la suerte de contar de nuevo en Radio Sefarad con Federica Palomero. Hola, Federica. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Que ha tenido la generosidad de querer compartir con nosotros de forma sonora este libro del que hemos hablado ya en Radio Sefarad, un acercamiento al judaísmo en el arte, del que es autora y que, como si han escuchado la entrevista recordarán, recopila esas conferencias que ofrecías, si no recuerdo mal, los domingos. Sí, exactamente, sí, el domingo a las 11 de la mañana era la cita de las conferencias en la Asociación Israelita. Muy bien, pues estas conferencias seguro que algunos de ustedes tuvo la suerte de asistir, pero ahora todos vamos a poder escucharlas en este nuevo programa que se inspira en este libro que editó el Museo Sefardí de Caracas con la colaboración del Centro Sefarad Israel. Exactamente. ¿Con qué empezamos hoy? Empezamos por el principio. La verdad que no tenemos mucha creatividad hoy. Vamos a empezar por el principio por una razón cronológica. Es decir, que yo intenté también darle cierta coherencia al libro en cuanto a la secuencia de los capítulos, una coherencia que de hecho las conferencias no tuvieron. Las conferencias se dieron un poquito por ciclo o se dieron en relación con algunas fechas conmemorativas, cosas así. Entonces después hubo que retomar el asunto para, darle pues una forma, vamos a decir, un poquito más académica y no tan informal. Uh-huh. ¿Okay? Entonces empezamos con Moritz Daniel Oppenheim por la sencilla razón de que es el único artista del siglo XIX al que me refiero aquí en este libro. Y además es uno de los primeros artistas plásticos judíos que ha registrado la historia del arte, también por el hecho de que fue sencillamente uno de los primeros, porque pues hasta el siglo XIX no había, en el sentido moderno del término, artistas plásticos, pintores, mucho menos escultores, por supuesto, judíos, por, la prohibición de plasmar imágenes que, desde luego, pues limitó muchísimo la expresión artística de los judíos. Entonces, cuando ya estas barreras, digamos, religiosas se empiezan a quebrar, cuando ya hay un movimiento más laico dentro del judaísmo, cuando se abandonan pues esas costumbres, sin ponerse realmente en tela de juicio, sin discutirse, solamente, con el paso del tiempo, pues se van dejando de lado. Entonces sí aparecen artistas, pintores, etcétera, judíos. Y es el caso de Oppenheim, que además pues es muy interesante porque él nace en 1800 y fallece en 1882. Es decir, que atravesó el siglo, prácticamente. Y lo hizo siempre muy cercano al judaísmo, tanto el propio como pues, el judaísmo de la Alemania que le tocó vivir. Y entonces, tanto su obra como su biografía son testimonios de todas las ambivalencias, las contradicciones que hubo en esa época, durante la cual los judíos, algunos buscaban su emancipación y otros estaban más bien reacios por miedo a la asimilación y por miedo a perder su identidad. Entonces es un asunto sumamente complejo porque no podemos ver la emancipación solamente como por un lado los judíos y por el otro
los no judíos y cómo se van a acoplar dentro de una sociedad civil, sino que hay que ver también los conflictos que esto origina dentro de la misma comunidad judía, entre los que son más conservadores y que tienen miedo pues a la integración que supone desde luego la obtención de los derechos civiles, porque cuando hablamos de emancipación se trata de eso, de obtener los mismos derechos que todos los demás ciudadanos, y los que sí piensan que es algo muy positivo, ¿no? Y eso aparece en su obra, en su vida. Esa tensión está reflejada en la obra también. Sí, y de hecho para mí es el asunto realmente más relevante, porque, bueno, vamos a ser sinceros, no era un genio de la pintura, era un buen artista, con una excelente formación académica, sabía dibujar, sabía pintar, conocía realmente todos los códigos de su oficio, de eso no hay ninguna duda, pero tampoco destacaba demasiado, digamos, ¿no? Esto por una parte. Y por otra parte, fue siempre un artista como muy tradicional, muy conservador, muy arraigado, y esto es parte también de su formación académica, desde luego, a esa tradición que viene del Renacimiento, y cuando a través del siglo XIX esa tradición se ve muy cuestionada por los diferentes movimientos, el romanticismo, el realismo, después ya el impresionismo, etc., él pasa... No se entera, pues realmente, ¿no? Impermeable a esos Totalmente. Bueno, cuando él fallece en 1882, ya era la época del impresionismo. Hubo en Alemania otro artista judío, Max Liebermann, que fue el que realmente implantó el impresionismo en Alemania en esa época, y él lo ignoró totalmente, ¿no? Esto no es nada malo en sí, de hecho, ¿no? Es una constatación, es decir, un artista tiene todo el derecho del mundo, si quiere ser tradicional, pues hacerlo, realmente, ¿no? Y fue el caso de él. ¿Qué más nos cuentas de este artista judío? Pues que él tuvo una educación judía. Él nació en una familia de comerciante, una familia bastante acomodada que le pudo brindar una buena educación. Él era de Hanau. Ahí empezó a dibujar muy jovencito, pero luego tuvo la suerte de poder irse a la Academia de Bellas Artes de Múnich en 1817, o sea, con apenas 17 años. Ya había hecho su autorretrato. O sea, de adolescente realmente, ¿no? Pues muy bien pintado realmente, ¿no? Y es muy interesante porque él se representa como un burgués, pero al mismo tiempo un poquito bohemio, tú sabes, con el cabello al viento, con el corbatín medio de lado y todo eso, ¿no? Y con una paleta en la mano y un pincel, o sea, ya queriendo decir a los 16 años, yo soy un artista, yo soy un pintor. Y eso, por supuesto, cuando llega a Múnich, a la Academia de Bellas Artes, esto, bueno, pues realmente se va a confirmar, ¿no? Y de hecho, bueno, muy rápidamente, por ejemplo, él pinta un Moisés con las tablas de la ley, dentro de todos los cánones de la academia, pero, es decir, el gran formato, la temática neonoble y todo eso, pero es interesante ver cómo una de sus primeras obras de juventud trata un tema bíblico. Tampoco es algo muy extraño en la época, porque había pues una jerarquía muy estricta de los temas que podían plasmar los artistas, y el género noble, es decir, lo más relevante, lo que permitía a los artistas realmente destacar y ganarse los premios y todo eso, era eso, el género noble, que eran escenas o mitológicas o religiosas, pero dentro de las religiosas, las bíblicas tenían pues muchísimo peso, porque se suponía que los artistas que eran capaces de pintar escenas bíblicas era porque tenían, además de su oficio como pintor, conocimientos, cultura.
y se podían lucir a través de esto. No hacía falta ser judío para pintar a Moisés con las tablas de la ley. De hecho, se había pintado muchísimas veces antes que él. Sin embargo, podemos también asumir que había de parte de él pues una especie de empatía, desde luego, con esos temas. Él no escoge ese tema al azar, ¿no? Seguramente. ¿Ves? Y se nota esa empatía en ese cuadro. ¿Es un aporte judío, digamos, a esos otros retratos de Moisés? No. Está muy dentro de la tradición de cómo se representa. Es un cuadro muy grande, mide más de 2 metros de alto. Él representa pues a Moisés de frente, con los cuernos, que son el símbolo del poder y del conocimiento de Dios. Y bueno, en torno a los cuernos de Moisés hay muchas historias, ¿no? De hecho, esa iconografía de representar a Moisés con cuernos viene del hecho de que cuando San Jerónimo traduce la Biblia del hebreo al latín, él se equivoca. Y cuando dice Karán, que es luz, él lo confunde con Keren, que quiere decir cuerno. Entonces Moisés termina, en vez de tener como un halo de luz, un halo de luz que sale de su cabeza, el pobre termina con un cornudo por culpa de San Jerónimo. Y él lo representa, pues nada, con sus cuernos, que es ya para el siglo XIX, de hecho, una representación bastante arcaica, que viene de la Edad Media, realmente viene del siglo XI, pero ya después del siglo XVII empieza a caer en desuso y se prefiere pues la luz antes que los cuernos. Luego, muy joven, y esto es interesante porque al principio, bueno, yo decía, bueno, que no era ningún genio, pero era un artista muy talentoso y ese talento se le reconoce porque a los 18 años ya hace el primer retrato que después le va a permitir tener una clientela importante de gente que le pide su retrato. ¿Judíos y no judíos? Sí, exactamente. Y ahí vemos pues un cambio de mentalidad muy fuerte, que una persona judía, de la burguesía obviamente, ¿no? De la alta burguesía, se planteara hacer su retrato y el de su esposa, por ejemplo, es algo totalmente novedoso, digamos, donde en la personalidad de esta gente, el lado burgués tal vez tiene más importancia que el lado judío. Entonces esto hace que van abandonando, bueno, pues ese prejuicio, digamos, ¿no?, acerca de la representación, para precisamente integrarse pues a esa burguesía pues pujante del siglo XIX, y por supuesto hacerse un retrato era pues un símbolo de estatus social, ¿no? Del poder económico, del poder político tal vez, de la importancia de adornaban esas salones personas, en los que se recibía gentes de la cultura, empresarios. Exactamente, ya a partir de ese momento el retrato en la burguesía, no solamente en la nobleza, viene a ser algo importante para los judíos también, ¿no? De hecho, el primer retratado, para decirlo así, fue el príncipe von Oettingen, que no era judío, que conoció al joven pintor en Múnich, lo invitó a su castillo en Baldern, y ahí pues no solamente él pintó el retrato, sino que además tuvo acceso a un mundo nuevo para él, el mundo, digamos, de la ilustración, de la gente culta, de los coleccionistas, y entonces se ve también reconocido él como artista. Muy joven, ¿no? De hecho, bueno, el retrato hubiera podido ser pintado en el siglo XVI, es decir, es el propio retrato en la tradición renacentista, con un paisaje al fondo, con el personaje con un libro en mano como símbolo pues, de su cultura. Todas esas cosas que, bueno, hemos visto a través de los siglos realmente, ¿no?
Bueno, entonces esto para él fue seguramente muy significativo, ¿no? Y después, pues como todos los artistas de su generación que pudieron hacerlo, él hizo el viaje a Italia, el Gran Tour. Esto era pues casi imprescindible, ¿no? Y entonces, bueno, primero va a París y estudia con un discípulo de David. Entonces, claro, tiene la formación, digamos, neoclásica del dibujo, la formación académica allí, ¿no? Con un artista, bueno, bastante importante, que era Jean-Baptiste Regnault, ¿no? Y luego va a Nápoles, porque ahí lo recibe uno de los hermanos Rothschild, que ellos eran 5 y cada uno estaba pues dirigiendo un banco en varias capitales que era coleccionista europeas. quizá también. Claro, exactamente, mecenas, ¿no? exactamente. Entonces los Rothschild pues lo tienen a él como su pintor oficial desde muy temprano, pero además lo tienen como director de sus colecciones. Y esto para él es maravilloso porque él va a empezar a viajar por toda Europa para buscar, digamos, obras de arte, antigüedades, etcétera, para conformar la colección de los Rothschild. Y eso le va a abrir pues muchísimas puertas, ¿no? Entonces él recibe, pues, de hecho, el encargo de unas pinturas de tema bíblico para la mansión, pues, de Carl Meyer von Rothschild en Nápoles, pero esto ya no existe, ha desaparecido, pero sí quedan unos bocetos y los temas serán temas bíblicos. Por ejemplo, hay un boceto, bueno, yo digo boceto, pero es una obra acabada, no, es una pintura que pues se pasa a un formato mayor en la pared, desde luego, ¿no? El tema era la familia de Abraham, o sea, que ve que seguimos, digamos, con esa temática bíblica, ¿no? Y pues después, en 1821, llega a Roma, que es realmente ya el destino final de ese famoso Gran Tour, ¿no? Y allí, pues, entra en contacto con Overbeck, un artista alemán, el último representante del movimiento de los nazarenos, muy acorde finalmente a su personalidad, porque son artistas que se reclaman de una tradición, de la tradición del 480 y pues de la tradición de Rafael. Esto iba muy bien con él, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, él empieza pues a ser influenciado, digamos, por Overbeck y pinta pues algunas obras que realmente demuestran, ¿no?, esta influencia. Hay una que ya no es un tema bíblico, sino que es un tema del Nuevo Testamento, que es María y Ana en el jardín. Claro, cuando uno lo dice así, puede ser un tema totalmente anecdótico, es decir, una pintura profana, ¿no? Una madre y su hija, pues en su jardín y ya está. Pero resulta que el simbolismo de los lirios, que representa, por supuesto, la virginidad de María, transforma pues esa obra realmente sí en una pieza religiosa. Y esto también es interesante porque nos enseña, bueno, que era bastante open mind, digamos, ¿no? Oppenheim no le importaba, pues, abordar temas de una religión que no fuera la suya. Sí. ¿Y fue una obra por encargo o fue una obra que surgió de...? No, él la hizo realmente siguiendo a Overbeck, sí. Y después sí volvió a una temática bíblica con el regreso del joven Tobías, y esta obra pues le trajo suerte porque la compró el gran escultor danés Thorvaldsen, que en ese momento tenía su estudio en Roma, que era pues el artista más exitoso del momento, que tenía un taller enorme, que era un gran personaje. Y le compra la obra al joven, entonces desde luego lo promociona muchísimo, ¿no? Y luego hay otra anécdota también ligada a Oppenheim y Thorvaldsen. Resulta que en 1823 él participó en un concurso de dibujo en la Academia de San Luca en Roma, y el tema era Jesús y la Samaritana. Y él cuenta que cada candidato quedaba encerrado durante 1 hora con una taza de chocolate, y durante esa hora tenía que pintar ese tema.
Seguramente él lo pudo pintar porque había visto en algún museo una obra que representara a Jesús y la samaritana, porque dentro de su propia cultura me imagino que claro, esto esa era referencia algo no existía. un poco ajeno. Él gana el primer premio. Cuando los jurados se enteran de que es judío, le quitan el premio. Entonces Thorvaldsen se puso furioso y dijo, jaja, si es así, pues no hay premio para nadie. Wow. Entonces fue como un pequeño escándalo dentro del medio artístico romano en aquel tiempo, ¿no? Bueno, pues él siguió pintando muchas obras bíblicas, que sí, la expulsión de Agar, que sí, Raquel y Jacob en la fuente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego él realmente se va a destacar como pintor de retratos. Volvemos a lo que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Que tuvo muchos encargos y ha pintado además personajes que tuvieron importancia, significado dentro pues, de ese proceso del judaísmo alemán. Por ejemplo, él retrata a Heinrich Heine. Wow. En 1831, cuando estaba en Frankfurt, ¿no? Bueno, uno de los más grandes poetas de lengua alemana, que nació judío, que se educó dentro del judaísmo, pero que después, a los 28 años, decidió convertirse al protestantismo, diciendo al respecto que estaba adquiriendo su billete de admisión en la sociedad europea y el derecho a ejercer su profesión de abogado, aunque después nunca lo hizo porque se dedicó a la poesía, ¿no? Entonces lo pinta, ¿no? También pintó a un judío de Frankfurt que tuvo pues mucha importancia, Ludwig Börne, que igual estudió Derecho y no pudo ejercer, pero se dedicó al periodismo, a la edición y después sí se convirtió al protestantismo, sin embargo, siguió luchando por la emancipación de los judíos. ¿No? Él pintó también por encargo de la comunidad judía de Baden a Gabriel Risser. La obra en sí desapareció, pero hay una litografía que la representa. Eso se hacía mucho, ¿no? En el siglo XIX. Que igual, o sea, estudió Derecho, no pudo ejercer y entonces se dedicó a luchar por la emancipación de los judíos, ¿no? Bueno, son personajes así que nos hablan precisamente de todos los problemas de la época, ¿no? Algo que llamaba mucho la atención en su biografía, ¿no? Que él vivía en Frankfurt, pero no era ciudadano en Frankfurt. No le habían dado la ciudadanía. Sí podía vivir fuera de la judería, de la Judengasse, pero no. Y sin embargo, le encargan los retratos de los emperadores Otto IV y José II para el Kaisersaal de Frankfurt en 1840. No tiene la ciudadanía, pero sí puede. Pero sí tiene encargos oficiales. Es un poco las contradicciones total, de la época. Claro, ¿no? Claro, ahí tuvo una palanca, digamos, ¿no? Porque quien era director del Städel de Frankfurt, es decir, bueno, del organismo cultural más importante, era Veit, un Philipp Veit, que era un artista que él había conocido pues, en Italia y que era nieto de Moisés Mendelssohn. Es decir, que si bien ya su madre se había convertido y él ya era pues, cristiano, tenía pues, orígenes judíos y además de mucho abolengo. O sea, desde luego, Habíamos ¿no? tardado mucho en hablar de Mendelssohn. Federica, se nos acaba el tiempo para este primer programa. Si te parece, lo dejamos aquí y retomamos en la segunda entrega. ¿Cómo no? Con mucho gusto.